Buenas noches, ¿cómo andan? Todavía en la subida de la semana reaparece en la pantalla de TV Ciudad de la edición central de MBD Noticias, que tiene como siempre en la co-conducción a la querida Natalia Nogués. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. Hay quienes dicen que les pesan más los martes que los lunes. Es cierto, sí, sí. Pero ya falta poquito para que termine. Yo estoy en esa Sí, lista, yo también. así que bueno, estamos escalando todavía, ¿eh? Sí, bueno, pero está, ya está por pasar, mira, falta poquito. Lo que no falta es información. Hay mucha información. Por ejemplo, les contamos que el Poder Ejecutivo reglamentó por decreto el nuevo sistema de certificaciones médicas en el sector público y es similar al del sector privado ahora. Establece que el personal tendrá derecho a un máximo de 9 días hábiles al año de licencia remunerada por enfermedad o accidente y que estos días no serán acumulables. A partir del 10º día hay otras especificidades. Sí, ahí sí comenzarán a tener cobertura de subsidio por enfermedad como sucede en el ámbito privado. En ese marco, COFE anunció que presentará un recurso administrativo y otro de inconstitucionalidad contra el decreto, bajo el argumento que profundiza la rebaja salarial y que se trató de una resolución inconsulta y sin negociación colectiva. Habrá muchas voces a propósito de este tema. Tenemos, como siempre, otros temas. Sí, repasamos los titulares. El fiscal Ricardo Percivale solicitó la apertura de una indagatoria penal anexa al expediente de las muchachas de Abril para investigar la muerte de un oficial del ejército y de un policía durante el violento operativo de abril de 1974. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará en noviembre a China en su primera visita al país asiático para participar de la 16ª edición de la cumbre empresarial China-LAC en Beijing. También visitará Paraguay para la asunción del presidente electo, Santiago Peña. ONAJPU consideró bienvenido pero insuficiente el aumento de 3% para las jubilaciones mínimas anunciado por el gobierno. La presidenta de la organización aspira a que este incremento no se descuente en el futuro, como pretende el Poder Ejecutivo. El gobierno extenderá durante un mes el apoyo para que los sectores vulnerables accedan a agua embotellada, según anunció el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El ex jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, destituido en 2020 por reunirse con Gustavo Leal, fue designado como nuevo jefe de policía de Maldonado, cargo que ocupó durante los últimos años del gobierno del Frente Amplio. La planta desalinizadora adquirida por la Universidad Tecnológica que llegará esta semana a Uruguay es resultado de un proyecto académico iniciado en 2012 a través de la ANI, según afirmó Héctor García, coordinador de un posgrado de agua de la UTEC. El Zunca realizará este miércoles un paro general parcial por la muerte de 2 trabajadores en una obra de Maldonado. El sindicato de aduanas manifestó preocupación por la política de control de riesgo llevada adelante por la Dirección Nacional de Aduanas. Desde el sindicato se afirma que faltan tecnologías y recursos humanos para hacer los controles. En España prosiguen las negociaciones para formar gobierno. El candidato del Partido Popular está lejos de lograr un acuerdo, mientras el presidente Pedro Sánchez depende de la voluntad de los independentistas catalanes. La justicia brasileña avanza en el esclarecimiento del asesinato de la activista y concejala carioca Marielle Franco, según el ministro de Seguridad Flavio Dino. Uno de los sospechosos llegó a un acuerdo y confesará su participación en el crimen. Saludamos a quienes nos ven a través de la pantalla de TV Ciudad y a través de tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos de recorrida, Martín. Empezamos nomás con el repaso de los móviles de arranque. Adelanto de móvil político con propuesta que se reitera en el tiempo. Ya mismo le doy paso a Martín Duarte con ese primer contacto. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Natalia, buenas noches. Sí, estamos aquí en la sede de Fuerza Renovadora del Frente Amplio, donde sobre las 19:30 va a comenzar, como tú decías, un debate, una mesa de trabajo a propósito del voto de los uruguayos en el exterior. Esta mesa contará con la participación del senador Mario Vergara, también estará el diputado José Carlos Maía, que hace un tiempo atrás ambos legisladores plantearon algunos recursos justamente a nivel de proyectos de ley para atender esta situación. Y sobre la mesa también estarán participando la doctora Mariana Mota y la edila Patricia Soria. Si les parece, en un ratito estaremos tratando de conversar con algunos de los integrantes de esta mesa y conocer un poco de los detalles de esta actividad. Hoy es un día vinculado al trabajo de nuestra compañera, la intérprete de lengua de señas que ven abajo a la derecha, Pierina, allí en la pantalla. Bueno, nos cuenta más Macarena Vico desde el segundo móvil que presentamos como adelanto. ¿Cómo andás, Maca?
Buenas noches, Martín. Un saludo para Nati. Sí, hoy es el Día Nacional de la Lengua de Señas Uruguaya, que desde 2001 se reconoce como la lengua natural de las personas de la comunidad sorda. En este día, la Intendencia de Montevideo, a través de su Secretaría para la Discapacidad, está iluminando varios edificios de la ciudad de color turquesa, que es el color de la comunidad sorda, por lo cual vamos a estar conversando con integrantes de ella que se están congregando aquí en la explanada, tanto docentes, intérpretes como otros integrantes de la comunidad sorda. En minutos venimos con eso. El pasado reciente sigue estando muy vigente en las discusiones, en las actividades, y ahora aparece Diego Martini con invitado. Adelante, Diego, ¿cómo andás? Así es, compañeros. Bueno, ya adelantamos el móvil. Estamos en la Fundación Benedetti, donde se está desarrollando una tercera mesa sobre golpe de Estado y dictadura en la narrativa uruguaya, que va a comenzar en minutos nomás. En la ocasión de hoy va a estar conversando Roberto López Belloso con el escritor Fernando Butazzoni, a quien tenemos acá, y le agradecemos por haber tenido estos minutos antes de que arranque la mesa. Bueno, Fernando, ¿de qué se trata un poco esto? Bueno, se trata de conversar, básicamente, ¿no? De tratar de mantener vivo un diálogo que me parece que es muy importante para toda la sociedad uruguaya, referido a lo que aconteció hace 50 años, hace más de 50 años y hace bastante menos de 50 años. Es decir, una construcción, digamos, social, que es una narrativa que tiene múltiples vertientes y múltiples expresiones, pero que de alguna manera refleja cómo los uruguayos vimos, vivimos, sentimos lo que pasó hace 50 años, ¿no? Entonces de lo que se trata es de eso, de escuchar sobre todo lo que otros tienen para decir, de decir lo que uno piensa, de reflexionar en conjunto, de ver a la distancia cómo se pueden, digamos, ir armonizando las distintas miradas que hay, que por suerte son muchas, no son dos, son muchas miradas sobre lo que pasó en aquella época, ¿no? Fernando, ¿y cómo es, a propósito de esto de la narrativa, contar lo que pasó hace 50 años? Este año, cuando se cumplieron, a propósito de los 50 años de golpe, fue una excusa para que surgieran un montón de nuevos textos, de nuevos libros. Bueno, ¿cómo es contar lo que pasó cuando es tan reciente y todavía, bueno, se siguen padeciendo consecuencias? Bueno, yo no sé si es tan reciente. Es decir, medio siglo me parece que es un tiempo más que prudencial. De todas maneras, yo creo que hay una narrativa, digamos, de los hechos que casi te diría que es contemporánea, que es presente, ¿verdad? En el caso de Uruguay y en otros muchísimos casos. Y por otro lado, esa propia narrativa o las narrativas demuestran que el tema sigue vivo, que no es que no se ha dado vuelta a la página, por las razones que sean, no importa, pero que el tema sigue vivo, no solo en Uruguay. Fíjate que en España hace muchísimos años que terminó la guerra civil y el tema sigue vivo, sigue vigente y sigue habiendo narrativas en torno a la guerra civil. Lo mismo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra de Vietnam, todos episodios distantes en el tiempo, pero a su vez muy presentes, ¿verdad? Como que hay ahí heridas que siguen abiertas y que por lo tanto siguen produciendo relatos. Fernando, gracias por esto. Gracias a ustedes. Bien, y a todos los que quieran venir, todavía no empezó esta mesa justamente, que acá en Joaquín de Salterán y Chaná, en la Fundación Benedetti, donde va a comenzar en minutos nomás. Gracias, Diego y equipo. Seguimos avanzando sobre temas porque el gobierno definió como aumento ese 3% de incremento de pasividades más sumergidas que rige a partir del mes de julio y desde algunos sectores hablan de adelanto, que no es lo mismo. Bueno, repasamos algo de lo que dijeron el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y la presidenta de ONASPU, Estela Ovelar. El año pasado también se aumentó un 3% en julio. En ese caso, de todas las jubilaciones fue porque teníamos una situación de escalada inflacionaria, que al final se controló bastante. En este caso, como no existe esa situación, se focaliza en aquellos que tienen los menores recursos. Tengamos presente que no es para los más vulnerables, porque los que cobran 18, 19, 20 no van a tener este alcance. Si bien desde la organización vimos un buen saludo, digamos, que esto se diera, pero lo que se pretende que no se descuente.
Bien, y vamos a nuestro tema de portada. El Poder Ejecutivo reglamentó a través de un decreto el nuevo sistema de certificaciones médicas en el sector público. Es similar al que funciona en el sector privado. El decreto establece que el funcionariado tendrá derecho a un máximo de 9 días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia alternada o consecutiva por enfermedad o accidente. Estos días se generarán todos los 1 de enero y se podrán usar hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que no son acumulables. A partir del 10º día pasarán a tener cobertura del subsidio por enfermedad. Para esto, el beneficiario debe contar con un mínimo de 75 jornales o 3 meses de trabajo corridos desde su ingreso. El nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad no rige para magistrados del Poder Judicial, defensores públicos, fiscales, los diplomáticos del Servicio Exterior que están en el extranjero y funcionarios de los gobiernos departamentales. Previo a emitir el decreto, el Poder Ejecutivo hizo las consultas respectivas con la Oficina Nacional del Servicio Civil, el BPS, la OPP, el Ministerio de Salud Pública, ACE y el Banco de Seguros del Estado. Por su parte, COFE señala que la firma de este decreto se dio de forma unilateral, sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva, y establece el descuento del 25% del salario en el caso de las certificaciones médicas superen los 9 días continuos o fraccionados en un año. El gremio de funcionarios públicos considera que el decreto es violatorio de normas legales vigentes en nuestro país, por lo que se procederá a presentar un recurso administrativo y de inconstitucionalidad contra el mismo. Lo dicho, COFE ya tiene encaminadas esas acciones, una por la vía administrativa y otra ante la Suprema Corte de Justicia, pensando en superar a ese decreto que regula las certificaciones médicas en el sector público. Porque en el colectivo estiman que la medida significa una rebaja salarial y estudian entonces adoptar medidas. Este tema nunca estuvo en la mesa de negociación. Este tema, como bien decís, estábamos en la negociación de la carrera. También enrarece la negociación que veníamos dando con Servicio Civil sobre la carrera, porque no podemos negociar lo que ellos quieran y lo que nos quieran imponer lo impongan. Entonces también, bueno, ahora está todo en discusión nuevamente y vamos a seguir discutiendo con el gobierno, tomar medidas jurídicas como la presentación de un recurso a la reglamentación que impuso el Poder Ejecutivo y el análisis con el doctor Daniel Och, lo que tiene que ver la inconstitucionalidad de esta ley. Entonces, en lo jurídico vamos a ir por ahí y bueno, el Consejo COFE analizará en estos días qué medidas de lucha se tomará y también lo estamos analizando acá en el secretariado del PICNT. Después del 9º día hay un descuento del 25% del salario. No queda claro cuáles son las excepciones. Se plantea, el Servicio Civil tiene que hacer un listado de enfermedades invalidantes. No sabemos cuál van a entrar en ese listado. No hemos sido consultados en esa situación. Entendemos que tienen que jugar otros organismos, ACE, el Ministerio de Salud Pública, en lo que tiene que ver con el tema de las enfermedades, el Banco de Seguros. Bueno, hay muchas dudas y entendemos que improvisaron mucho en este decreto solamente con el afán de recaudar y no de acabar con los abusos, que es lo que plantean. El gremio entiende que esta medida apunta a reducir el déficit del gobierno y no busca corregir los abusos, al tiempo que puntualizan que la baja de 1 punto del déficit se explica por la pérdida salarial de ese sector. Según cita COFE, sin contar a los trabajadores del Ministerio del Interior que tienen mayor ausentismo, la medida del Estado por certificaciones es la misma que la del sector privado. Y según el director del BPS en representación de las y los trabajadores, Ramón Ruiz, los cambios en las certificaciones médicas en el sector público no mueven la aguja del Banco de Previsión Social. Y dijo que los abusos en cuanto a certificaciones son excepcionales y que por eso mismo bastaría con extremar los controles. Los subsidios por enfermedad que paga el BPS son para la actividad privada y este decreto comprende a trabajadores que no están o que no reciben subsidios del BPS, que cada institución del Estado, que cada empresa del Estado es la que paga, digamos, la licencia médica, no el BPS. Nosotros no defendemos al trabajador que utiliza mal este derecho. El trabajador que utiliza mal este derecho le hace daño al sistema y le hace daño a sus propios compañeros, porque cada vez que un trabajador utiliza mal este servicio, recarga a su compañero de trabajo. No es lo más común el abuso. Lo más común es que una persona cuando necesita esos días de licencia porque tiene una dolencia, se certifica, es un médico el que da esa certificación, por lo tanto el trabajador no se certifica él, sino que lo certifica un profesional y nosotros entendemos
que en el sector público, en lugar de recortar los derechos, deberíamos ir por el camino de extremar los controles. Ahora cambiemos de tema. En noviembre, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará a China intentando que haya avances en el proceso hacia un tratado de libre comercio entre Uruguay y el país asiático. La iniciativa, que es prioridad del gobierno, no cuenta con el visto bueno del Mercosur. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará en noviembre a China, en su primera visita al país asiático, para participar de la 16ª edición de la cumbre empresarial China-LAC en Beijing. El mandatario irá con la expectativa de avanzar en un eventual tratado de libre comercio, según informaron fuentes de presidencia a MBD Noticias. El acuerdo comercial con China ha sido una de las prioridades del actual gobierno, con el objetivo de potenciar el comercio de materia prima y los productos industriales y tecnológicos nacionales. Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el visto bueno del Mercosur, que ha señalado la inconveniencia de hacer el tratado de forma unilateral. El gobierno uruguayo, por su parte, sigue firme en su convencimiento de llevar a cabo el acuerdo, aunque en reuniones anteriores China ya ha manifestado que quería tener un tratado que aprobara todo el bloque regional. Lacalle Pou ya había adelantado que visitaría el país asiático antes del fin de su periodo de gobierno y sigue sosteniendo un discurso de acción que se opone a las negociaciones de largo plazo. En otro orden, el mandatario tiene previsto viajar el próximo 15 de agosto a Paraguay para asistir a la asunción de Santiago Peña como presidente de ese país. Según la agenda, el mandatario uruguayo irá por el día de Asunción y lo hará acompañado por el canciller Francisco Bustillo. Peña, de 44 años, sucederá en el cargo al actual presidente Mario Abdo Benítez, también del Partido Colorado. Bien, cambiamos de tema. Este martes declararon en Fiscalía por el caso Astesiano los ex militares Claudio Domínguez y Marcelo Acuña, quienes estuvieron vinculados a la empresa Vertical Skies. También declaró el empresario Nelson Chorosucha, quien, vale la pena aclararlo, colaboró con fondos, ¿no? Aportó fondos para la creación de la empresa y, según su abogado, le reclamaba a Astesiano la devolución de ese dinero. Mi defendido fue citado en calidad de testigo por la investigación del caso que se conoce, a lo cual no tuvimos acceso a la carpeta de investigación fiscal, por lo tanto no puedo brindar información al respecto. Lo que les puedo adelantar es que la audiencia duró aproximadamente 3 horas y mi representado respondió todas las preguntas que se formularon. ¿Qué se le preguntó? Eso no se lo puedo decir. ¿Hubo alguna instancia de cario? No. Las preguntas imagino que iban en línea de Vertical Sky y el vínculo que tenía con Astesiano. Eso no se lo puedo decir, pero lo que le puedo decir es que todo fue contestado en correcta forma, toda pregunta, y no se dejó nada fuera, por decir. ¿Lo va a denunciar a Astesiano como era algo que se había manejado en su momento? Se van a formular denuncias respecto de personas físicas y algunas entidades. ¿Pero por estafa? Tenemos que estudiar qué tipificación le vamos a atribuir. ¿El cliente ha sido perjudicado en este caso? Sí. Aparte de lo que se pueda llegar a denunciar, puede ser que estemos diagramando alguna acción civil. Cambio de agenda. El ex jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, fue designado como nuevo jefe de policía de Maldonado, cargo que ya había desempeñado en el pasado, más precisamente en los últimos años de gestión del Frente Amplio. Ruiz es comisario mayor y encabezó la jefatura de policía capitalina durante los primeros 7 meses del actual gobierno, hasta ser cesado luego de que tomara estado público una reunión que mantuvo con Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, en el último gobierno del Frente Amplio. El nuevo jefe de policía de Maldonado, Herode Ruiz, pasó a retiro en 2020 y tiene una trayectoria de cerca de 50 años en el cuerpo policial. Según comunicó el Ministerio del Interior, asumirá el miércoles que viene. Desde ese día sustituirá a Julio Pioli, quien venía desempeñándose como jefe de policía de Maldonado desde el 1 de marzo de 2020. Bien, y cambiamos de asunto. El Sindicato de Aduanas expresó su preocupación por la política de control de riesgo llevada adelante por la Dirección Nacional de Aduanas. Según el sindicato, faltan tecnologías y recursos humanos para hacer los controles.
La Asociación de Funcionarios Aduaneros expresó profunda preocupación sobre los dichos del director de aduanas, Jaime Borgiani, en relación a la firma de un convenio de cooperación con la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay. Allí sostuvo, según el comunicado, que ante la incautación de 10 toneladas de cocaína en Alemania, el contenedor estuvo 12 horas en el puerto de Montevideo. Allí el director enfatizó sobre la política de análisis de riesgo llevada adelante por la Dirección Nacional de Aduanas. La Asociación de Funcionarios Aduaneros critican la reestructura organizativa realizada a espaldas del sindicato y la creación de un área de control y gestión de riesgo, cargo de designación directa y con una remuneración de 272.541 pesos que, según denuncia el gremio, no cumple sus cometidos. El pasaje de droga no es advertido ni controlado por la Dirección Nacional de Aduanas, la cual a la fecha carece de tecnologías idóneas y recursos humanos suficientes. Los funcionarios aduaneros concluyen señalando que esta situación afecta la imagen internacional de nuestro país y que la gestión de Borgiani, al igual que la de su antecesor Enrique Cannon, no representa una visión estratégica de la función, sino simplemente una gestión de solo buenas intenciones. Otro tema, 2 trabajadores de la construcción murieron en una obra en Maldonado y mañana el Zunca, por esto mismo, hará un paro de 9 a 13 horas. Desde el sindicato se reclamó una investigación a fondo sobre los hechos y desde Fiscalía se informó que la escena fue preservada para establecer responsabilidades. La paralización de actividades será este miércoles 26 entre las 9 y las 13 horas. Los hechos ocurrieron sobre este lunes en una obra ubicada en el barrio Las Delicias de Punta del Este y un galpón en la ciudad de San Carlos. En el primero de los casos, 5 obreros realizaban la cimentación cuando se derrumbó un terraplén de arena y un muro de contención, provocando traumatismos a 2 de ellos y heridas fatales a un tercero. Se trataba de Alcides Fermín Duarte Silvera, de 62 años, casado y padre de 4 hijos. La otra víctima fue identificada como Julio César Sosa Bázalo, de 58 años, casado y padre de 3 hijos. En su caso reparaba un tanque cisterna en un galpón de la empresa P&P Vial Construcciones en San Carlos que contenía alquitrán y gases inflamables. Al manipular una amoladora se generaron chispas y una gran explosión. Consultado por FM Gente, el fiscal Sebastián Robles dijo que se hizo el relevamiento fotográfico y preservaron los lugares de los hechos a la espera de los informes de la policía científica. En este contexto, el secretario general del Zunca en Maldonado, Michel Pistone, reiteró la necesidad de que se cree una fiscalía especializada en siniestros laborales para el abordaje de este tipo de hechos. Día Nacional de la Lengua de Señas y una movilización en 18 de julio donde está nuestra compañera Macarena Vico. Adelante, Macarena. Sí, Natalia, así es. Aquí en la explanada de la Intendencia se están congregando integrantes de la comunidad sorda que justamente están celebrando este día que desde 2001 se reconoce la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y con alteraciones del lenguaje. Para hablar un poco más de este tema estamos junto a Maximiliano Amaral, presidente de la Asociación de Sordos Uruguaya, para que nos cuente, bueno, qué significó este cambio desde que la lengua de señas uruguaya es reconocida de esta manera para la comunidad. Bueno, en realidad en el año 2001, antes del año 2001 que se aprobara la lengua de señas, las personas sordas tenían muchas dificultades para acceder a la salud, a la educación, a la atención médica, a un puesto laboral, ¿no? Y no se respetaba la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas. Con el reconocimiento de la ley el cambio fue inmenso y muy positivo. Las personas sordas pudieron acceder a todo esto que te mencionaba, a la salud, a la educación y a una atención con un intérprete de lengua de señas presente. También se incluyeron muchas oportunidades laborales con los concursos para las personas en situación de discapacidad y cambió mucho para bien la situación de las personas sordas y la visibilización de estas personas que antes de la aprobación de esta ley estaban muy abandonadas y muy olvidadas. Entonces ahí es que empezó a solucionar muchos aspectos en la vida de la comunidad sorda. No, igual no es suficiente, tenemos que seguir solucionando algunos inconvenientes y seguir luchando para continuar visibilizando la lengua de señas, que es la lengua natural de las personas sordas en Uruguay. ¿No? Entonces seguimos trabajando al respecto, que más personas sepan la lengua y poder derribar las barreras
que tenemos las personas sordas. Además de lo que tiene que ver con la lengua, con el aprendizaje de la lengua para las personas en general, ¿qué pasa con el acceso a la educación? Por más que haya mejorado ese acceso a la educación, a las oportunidades laborales para las personas sordas, hoy, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, la situación en la escuela es buena porque hay maestras que saben lengua de señas, es obligatorio que la sepan para poder trabajar con niños sordos y comunicarse naturalmente en su lengua. Luego, cuando se accede al liceo, hace varios años que han habido algunos problemas, ¿no? Los estudiantes empiezan las clases, pero a principio de año no hay intérprete, pasan las semanas y, no sé, por ejemplo, la primera semana de clase o la segunda, incluso a veces hasta 2 meses, este año fue muy tarde, hasta 6 meses, sin intérprete de lengua de señas. Entonces pierden todos los contenidos que el profesor enseña en ese periodo de clase. Entonces ese ha sido un gran problema. Desde la perspectiva de la salud también ha mejorado mucho la atención a las personas sordas con la unidad de salud Tiraparé, que es una unidad especial para personas sordas. Sí hemos tenido el problema de que es únicamente para las personas que acceden a la salud pública, no a la salud privada, que no pueden acceder a esta unidad de salud que tiene intérpretes. Entonces, tienen que pagar particularmente a un intérprete. Y por otro lado, la situación del trabajo, ahora con los concursos para personas en situación de discapacidad hay muchas nuevas oportunidades y hay intérpretes en los concursos, pero falta que se adapte la propuesta del concurso para adecuarla a las personas sordas, a las características de las personas sordas, a sus dificultades para leer y escribir el idioma español. Entonces, eso es lo que lograría una verdadera igualdad. Para las personas, por ejemplo, ciegas, sí se adapta la propuesta, pero las personas sordas no. Entonces, falta adaptar esa estructura del concurso para las personas sordas. Y hay otras situaciones en las que, como decía, hay que seguir trabajando. Bien, Maxi, muchísimas gracias por estos minutos para MBD Noticias. Bueno, seguiremos entonces de cerca también este tema que hoy se celebra, esta existencia de la lengua de señas uruguaya y este día para la visibilización de las personas sordas y la comunidad sorda. Pero bueno, como decía Maximiliano, falta mucho por hacer. Bien, muchas gracias a Macarena y al equipo. Y seguimos con otra información. Sí. El senador cabildante Guillermo Domenech y la senadora nacionalista Gloria Rodríguez mantuvieron una discusión durante una reunión en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara Alta. Sí, según la senadora, Domenech fue violento y expresó una visión retrógrada, la palabra que usó es esa, al expresar los motivos por los que está en contra de un proyecto de ley presentado por la legisladora nacionalista sobre participación paritaria en la actividad política. Según contó Gloria Rodríguez, el hecho se produjo mientras la comisión recibía a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero. Frente a los invitados, realizó manifestaciones lamentables, adjudicando intenciones de que se procedía por grupos de intereses y que era un proyecto de ley de un pensamiento fascista cuando tiene una única firmante de ese proyecto de ley, que soy yo. Luego se violentó, golpeó la mesa frente a los invitados. Fue una situación que nos tiene que llenar de vergüenza y no se debe de repetir. Según la senadora nacionalista, con su reacción, Domenech evidenció falta de argumentos. Considero de que el senador estaba pasando por un mal momento y dejó fluir ese pensamiento y esa concepción retrógrada que tiene, ¿verdad? Que considera de que nosotras, las mujeres, tenemos que estar solas para determinadas actividades y que los pensantes son solamente los hombres, y no es así. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bueno, el voto en el exterior, nuevamente en el análisis o en el foco de atención. Tenemos a nuestro compañero Martín Duarte en una actividad al respecto. Martín, adelante. Así es, Natalia. Bueno, le agradecemos estos minutos a la doctora Mariana Mota, que va a ser una de las participantes de esta mesa de trabajo, donde, bueno,
va a haber, como planteábamos al principio de MB Noticias, la presencia de legisladores que han trabajado en algunos de los proyectos de ley vinculado al tema. Mariana, en primer lugar, agradecerte por el tiempo. ¿Por qué nuevamente poner en foco sobre la mesa el tema de la votación de los uruguayos en el exterior? ¿Es una deuda que como país tenemos? Sin duda, es una deuda que tiene el Uruguay con todos sus ciudadanos. Se ha excluido, esto es un reclamo histórico de hace más de 30 años y bueno, obviamente inicia con las 2 diásporas más importantes que tiene el Uruguay, una con la época de la dictadura y luego con la crisis económica del 2002, pero en definitiva también participa de lo que ha pasado con todos los países, que la movilidad se ha incrementado notoriamente a lo largo de los años y que entonces contemplan a sus ciudadanos desde los diferentes lugares donde residen para que participen claramente en la vida política, como es un derecho inalienable de todos los ciudadanos, estén donde estén. Como abogada has trabajado mucho el tema, sobre todo jurídico, a nivel de lo que dice la Constitución de la República, ¿no? Se habla mucho del articulado 80, del 77, de la lectura también de otros articulados que lo ven como inconstitucional de alguna forma el voto en el exterior. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Sobre todo en un año que también se presentaron algunos proyectos que tienden a tratar de encontrar una solución al tema. Bueno, en primer lugar, el derecho a la participación política, de la cual el derecho al voto es parte de ese derecho, es un derecho humano y por lo tanto debe ser contemplado y debe ser leído en esa consideración. O sea, la Constitución no dice en ningún momento que tienen que residir en el país para poder votar. Por lo tanto, la interpretación que se tiene que hacer tanto de la normativa constitucional, también incluso de la normativa internacional que el Uruguay ha ratificado, es la de mirarlo con la amplitud suficiente como para asegurar que ese derecho sea ejercido. Entonces, el artículo 77 dice que todos los ciudadanos son parte de la nación y por ello tienen el derecho y la obligación de ser electores y elegibles. Y en ningún momento de ese artículo reclama la residencia. Por lo tanto, no se le puede exigir algo que la Constitución no lo dice y la interpretación, como digo, de la normativa en caso de derechos humanos siempre tiene que tener la amplitud suficiente, tiene que ser lo que se llama principio pro persona, asegurar que se contemple el derecho, justamente el ejercicio del derecho. Entonces, hacía referencia a un par de proyectos que en este año han estado en discusión, uno del senador Vergara, otro del diputado Maía, tratando de atender esta situación. ¿Cómo los viste? De hecho, has trabajado también en cercanía a ellos, ¿no? Sí, claramente. En realidad el del senador Vergara refiere justamente a consagrar el ejercicio de este derecho de los ciudadanos residentes en el exterior a través de los consulados. Toda la mecánica tiene que ser en coordinación con la Corte Electoral y asegurando tanto las garantías del voto como los deberes que tiene que cumplirse, el secreto, la obligatoriedad, la presencialidad, etc. En el caso de Maya es para poder derogar un artículo que es claramente inconstitucional porque establece una suspensión de la garantía del derecho a la ciudadanía que no está consagrado en el artículo 80 de la Constitución. Por lo tanto, eso es una cercenación al derecho que no debería mantenerse, por lo tanto debería ser derogado. La voluntad política no está dada para que sean en las próximas elecciones, pero sí está bueno por ahí de alguna forma poner el foco del tema constantemente o cuando llegan también tiempos electorales. Sin duda, en realidad los derechos humanos no refieren a un partido político de especie alguna, en realidad los derechos humanos refieren a las personas, por lo tanto desde ese foco hay que mirarlo, no sabemos qué votan las personas que residen en el exterior, no podemos seguir vinculando la intencionalidad política con las motivaciones que tuvieron para irse, están pasadas muchas generaciones, por lo tanto eso no debería ser una lectura, de hecho de última se podría hacer un sondeo, o sea que tantas encuestas se podría encuestar a ver cuál es la opinión. Pero más allá de eso es el derecho de los ciudadanos y es por eso que se preocupa y nos preocupamos en poder consagrarlo, ¿no? Mariana, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Bueno, la doctora Mariana Mota, una de las integrantes de esta mesa que va a estar comenzando en algunos minutos aquí en la sede de Fuerza Renovadora. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro.
Otro asunto. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió la apertura de una indagatoria penal anexa al expediente vinculado a los crímenes de las muchachas de Abril. Aspira a investigar la muerte de un oficial del Ejército y de un policía durante el mismo procedimiento, y en ambos casos apunta a la responsabilidad de los oficiales que participaron del operativo. La indagatoria se realizará en una pieza aparte del expediente que investiga el homicidio de las jóvenes Laura Raggio, Diana Majdanek y Silvia Reyes durante el violento operativo realizado en la madrugada del 21 de abril de 1974. Esa noche, durante el intenso tiroteo, también resultó herido de gravedad el oficial José Carlos Gutiérrez, quien falleció semanas después en el hospital militar. En las afueras también murió el policía Dorval Márquez, quien volvía de su trabajo y recibió varios disparos por no acatar la voz de alto del ejército. La versión oficial de la dictadura indicaba que Gutiérrez fue herido cuando intentó ingresar a la pieza donde estaban las jóvenes. Sin embargo, la indagatoria judicial determinó que el oficial falleció a causa de los disparos recibidos por parte de sus propios camaradas. En efecto, el informe forense realizado por médicos del hospital militar determinó que sus heridas fueron producidas por disparos de ametralladora utilizadas por los oficiales del ejército que irrumpieron esa noche en la vivienda. Además, la Fiscalía pretende avanzar en la indagatoria sobre la muerte de Dorval Márquez. En este caso se apunta a la responsabilidad del alférez que tenía a su cargo la custodia sobre el exterior del apartamento y que efectuó los disparos mortales contra el policía. Por el caso de las muchachas de Abril fue procesado con prisión el general Juan Modesto Rebollo, ex comandante en jefe del ejército, quien junto al coronel José Nino Gabazo encabezó el operativo que culminó con el violento tiroteo en la finca de Mariano Soler 3098. El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer los datos de junio vinculados a empleo, desempleo y actividad, y llega para abordarlos en su columna de hoy, la columna de análisis económico, Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Bueno, hoy venís con datos frescos y muy importantes. Totalmente. Hoy vamos a analizar justamente los principales indicadores del mercado laboral. El martes pasado repasamos con Juli y justamente pusimos más foco en la demanda con algunas características en función de los datos de Advice, y ahora nos metemos justamente a complementar esa información con la otra pata del mercado, que es la oferta laboral, y desagregando también algunos desequilibrios. Entonces comenzamos por lo que tenemos acá, que es la evolución de la oferta laboral. Nosotros medimos la oferta laboral a través de la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa en función de la población que está en edad de trabajar. Eso es lo que medimos, ese es el ratio que estamos viendo acá. Eso hoy por hoy está arriba del 63% y supone una mejora, que ahí señalamos justamente una tendencia de mejora de los últimos meses, que contrasta con la situación del año 2022. O sea que, por este lado, lo que podemos decir es que hay más gente volcándose en busca de oportunidades al mercado de trabajo. Claro, porque allí se cuenta a quienes, aún sin tener trabajo, están buscando, por ejemplo. Exactamente. Acá tenemos la población económicamente activa, que son los ocupados y los desocupados. Claro. Si una persona es desocupada, en tanto busca activamente empleo. Cuando deja de buscar, se nos convierte en el trabajador desalentado y lo perdemos de este registro. Así que acá lo que estamos viendo es una mejora por el lado de la oferta laboral, que se complementa también con una mejora de la demanda laboral. Acá estamos viendo el otro costado del mercado laboral, en tanto lo que estamos reflejando es la evolución de las oportunidades y los nuevos puestos que se van creando, y acá también tenemos una evolución positiva en los últimos meses, con una tasa que está por encima del 58%, que es justamente la tendencia que sombreamos de color verde, y acá lo que tenemos entonces es que tanto oferta como demanda están aumentando y están por encima de los niveles promedio de los últimos años. Eso es un cambio de tendencias. Fíjate, se ve en particular el empleo, esa caída que tuvimos en 2022, sí, y ahora estamos cambiando la tendencia. Así que por estas dos dimensiones lo que tenemos es en ambas tasas una mejora que se refleja en los últimos datos. Si vamos una placa más, vamos a ver ahora de nuevo lo que es la demanda laboral, pero ahora en lugar de pensar en la tasa de empleo, sí, que son los ocupados en relación a la población que está en edad de trabajar, lo que tenemos es la evolución pelada del número de personas que efectivamente están ocupadas. Fíjate ahí el impacto que tuvo la pandemia, esa caída acentuada son más o menos una destrucción de 100.000 puestos de trabajo, ¿sí? Ese fue el golpe de la pandemia entre febrero
febrero y marzo, y después tuvimos justamente una evolución más dispar. Si te fijas, en 2022 también tenemos como esa meseta, y lo que estamos viendo es que hoy por hoy hay 1.700.000 personas que efectivamente están ocupadas, y ese es un registro históricamente elevado, que justamente es la otra cara de lo que estábamos viendo con la tasa de empleo. Claro. ¿Sí? Más o menos tenemos 55.000 puestos más en relación al mismo mes del año anterior, a pesar de que una parte no menor de esos puestos son subempleados, es decir, son personas que están ocupadas, pero trabajan menos horas de las que desearían. Son registros mejores a los del año pasado, incluso a los prepandemia. Totalmente, son registros históricamente elevados incluso, ¿sí? Si vas un poquito más para atrás, en términos del número absoluto de empleados, este de 1.700.000 personas es un número elevado de esa perspectiva, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a la siguiente placa, donde vamos a ver el indicador del desajuste que hay entre la oferta que ya analizamos y la demanda que ya analizamos, y eso es justamente la tasa de desempleo. Acá tenemos una perspectiva más larga. Fíjate, estamos tomando datos de la última serie del INE que comienza en enero del 2006. Tuvimos un desempleo históricamente bajo en enero de 2012. Ese fue como un piso que tuvimos, y un registro cercano a lo que se llama desempleo friccional, que es justamente el desempleo que es producto de los movimientos naturales de las personas en el mercado laboral. Tuvimos después un crecimiento, en particular a partir del 2015, y luego el impacto de la pandemia, que nos llevó la tasa de desempleo hasta el 11,2%, y ahora lo que tenemos es una reducción que justamente refleja esa mejora que estábamos constatando a nivel de la tasa de empleo. O sea que 8,3% es el nivel de desempleo correspondiente al mes de junio. Lo marco así porque, si bien hemos ido aprendiendo que no hay que mirar solo el nivel de desempleo, sigue siendo el numerito por el que la gente pregunta primero. Tal cual, tal cual. Siempre recordamos que los movimientos en la tasa de empleo pueden ser producto de factores malos. Una economía puede estar reduciendo su desempleo, pero eso puede ser una economía que destruye empleo, pero donde más gente sale del mercado de trabajo. Por eso no hay que mirar solo este numerito. Exacto. Nosotros tenemos el registro observado, que era 8,2%, ese es el de junio, y acá lo que tenemos es lo otro que hemos discutido en algunas veces, la necesidad de sacarle el ruido y la estacionalidad de las series. Por eso tenemos 8,3 y no 8,2, porque acá estamos depurando el dato de esos factores que son estacionales e irregulares propios de la forma en que los medimos. Por eso se mueve tan suavecita y no tenemos ese efecto electrocardiograma que a veces tenemos cuando tomamos los datos observados. Buena aclaración, porque entonces el 8,3 y no el 8,2. Este sería el dato desestacionalizado en tendencia, y lo otro sería el dato observado. Con todo lo que nos has contado, ¿qué espacio hay para que mejore la situación del empleo a futuro? Bien, ahora vamos a la siguiente placa, y lo que vamos a ver en este gráfico es la evolución, ¿sí?, de las expectativas del crecimiento para este año. ¿Qué quiere decir? Paramos en agosto de 2022, que es el primer dato que tenemos, y cuando se le consultaba a los analistas cuánto iba a crecer Uruguay en 2023, decían 3%. Lo mismo en septiembre, en octubre, y entonces lo que estamos viendo es la película de cómo han evolucionado las expectativas de crecimiento. Y lo que vemos es justamente la fuerte corrección a la baja que han tenido. Se esperaba 3% hace más de un año, y ahora lo que tenemos es un crecimiento de apenas 1%, que justamente reduce el margen para tener mejoras adicionales, por lo menos a este ritmo que estamos contratando en los últimos meses. Ahí tenemos también lo que es el dato para 2024, tanto de los analistas, que es el que estamos viendo reflejado en la evolución, como del gobierno en el marco de la última rendición de cuentas. De hecho, seguramente la economía se contraiga en el segundo trimestre, producto del impacto de la sequía, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es un crecimiento muy bajo de una tasa del 1%, y eso puede operar como una limitante a la hora de pensar en términos prospectivos sobre el empleo. Cuando uno piensa en empleo y desempleo por regiones del país, también asoman diferencias y fenómenos distintos según en qué región uno se fije. Tal cual. Y ahora vamos a la última placa, donde vamos a juntar dos dimensiones. La primera es la que estamos repasando, que tiene que ver con el mercado laboral, y la segunda tiene que ver con los datos de turismo que se conocieron días atrás, porque ambas son manifestaciones del problema que tenemos con Argentina. Si vos te fijás, dijimos que el desempleo promedio a nivel país anda en el entorno del 8%. ¿Sí? Pero cuando vos mirás lo que está pasando en el litoral, fíjate que los registros, en lugar de mejorar, están empeorando, y lo superan en una cifra bastante significativa. Y eso es justamente el impacto de la perforación que tenemos en la frontera, dado el diferencial importante de precios que mantenemos con Argentina y que no es esperable que mejore en el corto plazo. Claro. Y lo otro que estamos viendo, justamente un reflejo de esto, que también es relevante para pensar en el mercado de trabajo, en los sectores que han estado más afectados por la pandemia, que son justamente los que gravitan en torno al turismo, a la gastronomía, a los servicios justamente vinculados a eso, que tiene que ver con el saldo de turismo que tenemos con Argentina. En este lado que está acá es el turismo emisivo.
Esto lo que estamos viendo es cuánto los uruguayos gastamos en Argentina, ¿sí?, en el segundo trimestre del año. Si te fijas en la verde, en 2019, como para tener referencia, los uruguayos gastábamos cerca de 170 millones de dólares en Argentina. La brecha cambiaria era bien distinta a la Era bien distinta, sí, bien importante, pero no tan importante como soy. Claro. ¿Cuánto gastamos los uruguayos en el segundo trimestre en Argentina? 305 millones, ¿sí? Ahí ya tenemos una diferencia relevante. Y naturalmente la contracara de esto es el turismo receptivo, es decir, lo que gastan ellos acá. Gastaban 176 millones en 2019 y ahora están gastando 100 millones. O sea que nosotros gastamos mucho más allá y ellos gastan mucho menos acá. Y eso tiene justamente implicancias en términos de la distribución sectorial del empleo y las posibilidades de mejora para algunos sectores, porque lo que analizamos hoy son datos agregados que no necesariamente reflejan la situación de todos los sectores, ¿sí?, cuando hacemos un doble clic. Bueno, muchas gracias por este informe, Germán, y te esperamos aquí el jueves. Nos vemos el jueves. Seguimos haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Sí, les contamos que la planta desalinizadora adquirida por la Universidad Tecnológica del Uruguay, que será utilizada por OCE, llegará esta semana a Uruguay. El coordinador de posgrado de Ingeniería Sanitaria y Saneamiento de la UTEC, Héctor García, explicó que el proyecto es parte de un mecanismo de cooperación académica iniciado en 2012. Lo que llega es una planta que está armada, es una planta paquete, que está armada en un contenedor de cargo de 20 pies, es un contenedor de 6 metros de largo por 2,5 por 2,5, donde es igual a un contenedor de los que uno ve en el puerto, pero dentro de ese contenedor está ensamblada esta planta potabilizadora, o sea, tiene todos los componentes para tratar el agua, y en este caso agua salobre. A la planta se conecta una manguera con el agua de entrada. Dentro del contenedor pasan todos los procesos físico-químicos y sale una manguera con el agua tratada libre de sales, libre de iones. Entonces, bueno, de eso se trata la planta. Está previsto que llegue esta semana, pero en función de lo que nos dice la compañía de cargo, estaría al arribar. Pero no hay una... Lo que dicen las compañías marítimas siempre informan de un tiempo estimado de arribo. O sea, son barcos que vienen tocando varios puertos en un tiempo de tránsito de mayor de 40 días. Pero la planta está al arribar en estos días. A propósito de esto último que decía García, García está en Holanda en este momento, desde allí entabló comunicación con TV Ciudad y va a llegar junto con la planta prácticamente a nuestro país y va por eso mismo a ser partícipe del proceso de puesta en funcionamiento. Dicho sea de paso, siguió hablando, también dijo que por supuesto que no es normal la situación del agua para Montevideo y área metropolitana y que lo más preocupante es el nivel de los trialometanos. De todas formas, aclaró que para que el impacto en la salud fuera importante, la exposición a estos compuestos químicos debería extenderse durante muchos años. La situación no es normal y buscando casos de estudios similares tampoco es que se encuentra en la literatura algo similar. Tal vez lo más parecido son casos de Bangladesh, que son tierras bajas que tienen intrusión del mar y muchas veces los cursos de agua, los pozos, tienen intrusión salina. Pero no es una situación normal y justamente porque se está mezclando agua del mar. Sin duda no es la situación ideal. La calidad de agua está comprometida en los 3 parámetros que se ha mencionado, sodio, cloruro y trialometanos. Los primeros 2 sin, en principio, un impacto tan directo sobre la salud pública, con algunas excepciones a población de riesgo. Y el tercero, que sí, los trialometanos son más complicados, pero también con un efecto a la salud pública que se ve luego de estar expuesto 20, 30 años a esos compuestos. Entonces, no es una situación ideal, pero bueno, ha sido un poquito lo que ha tocado. Hablando del agua y el Ministerio de Desarrollo Social, porque extenderá por un mes más el apoyo económico para que los sectores más vulnerables accedan al agua embotellada. Así lo anunció el ministro Martín Lema. Hoy temprano hablamos con el presidente de la República y definimos mantener por un mes más el apoyo económico para garantizar el equivalente a la compra de 2 litros de agua por día por persona.
Estamos hablando de 540.000 personas entre Montevideo y Canelones, y en realidad dentro del análisis lo que analizamos fue que se mantiene la emergencia hídrica y por tanto es coherente mantener este apoyo, que es un apoyo destinado a integrantes de hogares que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, apoyo que va para quienes reciben tarjeta Uruguay Social pero no reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, quienes reciben asistencia a la vejez y quienes reciben pensiones y jubilaciones más bajas, siempre haciendo referencia a donde está la situación y las circunstancias que estamos hablando entre Montevideo y Canelones. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Mientras se van decantando los resultados de las elecciones en España, el Partido Popular intenta lograr una mayoría que aparece como muy difícil, incluso reconocido por los propios integrantes del Partido Popular, porque no tendría las mayorías. Además, el Partido Nacionalista Vasco, que bueno, era uno de los partidos a los que pretendía convocar el candidato del PP, Núñez Feijóo, ya ha dicho que no va a apoyar un posible gobierno con el Partido Popular. Mientras tanto, el socialista Pedro Sánchez dijo que aguardará hasta que se instale el nuevo Parlamento, pero la llave de todo esto para lograr un gobierno la tienen los independentistas catalanes, quienes ya han anunciado que si no hay un reconocimiento de la autonomía no va a haber ninguna clase de acuerdo. De hecho, Carles Puigdemont dijo que es una contradicción, que mientras por un lado le están pidiendo el apoyo para el Partido Socialista, por el otro se ha hecho un pedido de captura internacional contra él por la secesión que pretendió lograr en el año 2017. De todas maneras, los socialistas son optimistas en que esto se pueda lograr y finalmente logren un gobierno de consenso. El Partido Popular tiene claro que su candidato Alberto Núñez Feijóo no tiene apenas posibilidades de éxito en su intento de lograr una mayoría suficiente para gobernar, sino más bien que trata de tomar la iniciativa e ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, pero hoy por hoy no existe una mayoría suficiente a su favor. La mayoría absoluta son 176 escaños y la derecha puede sumar por ahora 170 o 171, con los 136 del Partido Popular, los 33 de Vox y el del Partido de Navarra, aunque resta la aprobación de la coalición canaria, mientras que el Partido Nacionalista Vasco descarta facilitar esa investidura porque lo acusa de blanquear a Vox. Por su parte, el presidente del gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, pretende afrontar sin prisa los contactos con otras fuerzas políticas con el fin de recabar apoyos para intentar su investidura, y no se los plantea sino hasta la segunda quincena de agosto, cuando se constituyan el nuevo Congreso y el Senado. De momento, el Partido Socialista se limita a reseñar que Sánchez no permitirá que se sobrepase el marco constitucional ante la condición de la formación independentista catalana, Junts per Catalunya, de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación o la amnistía para los procesados por el intento secesionista del 2017 en esa región española, si quieren contar con su apoyo. En Brasil, el ministro de Seguridad, Flávio Dino, dijo en conferencia de prensa que se está muy cerca de lograr conocer quién fue el autor intelectual de la muerte de la concejala y activista Marielle Franco en el año 2018. Recordemos que esta mujer, defensora de las minorías afrodescendientes, LGBTI y también defensora de los pobres de la favela, fue asesinada junto a su chofer en el marco de un operativo que apunta fundamentalmente a las bandas paramilitares que suelen operar en Río de Janeiro. E incluso uno de esos policías que está detenido y que fue de los que confesó, tendría vínculos, o por lo menos vivía en el mismo edificio que el expresidente Jair Bolsonaro. De todas maneras, las autoridades brasileñas consideran que esto ha sido un paso muy importante en la búsqueda de esclarecer este caso. El asesinato de la activista y concejala carioca Marielle Franco está más cerca de ser resuelto, dijo en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Flávio Dino, después de que uno de los dos sospechosos llegara a un acuerdo y confesara, confirmando la implicación de los dos detenidos por el caso, los ex policías Rony Lessa y Elcio de Queiroz, acusados respectivamente de realizar los disparos y de conducir el coche en el que persiguieron a Franco a la salida de una reunión de trabajo, ambos detenidos desde marzo del 2019 y a la espera de juicio. La confesión de
Pasajeros llevó a la Policía Federal a volver a detener al ex bombero Maxwell Simoes Correa en Río de Janeiro, quien estaba en libertad condicional y que ya había sido detenido por este caso en 2020, tras ser señalado como propietario de un coche utilizado para ocultar las armas usadas en el crimen y que tuvo un papel en la vigilancia de Franco y posteriormente en el encubrimiento del asesinato. El ministro afirmó que la confesión del ex policía cierra una primera fase de la investigación relacionada con la ejecución del crimen y subrayó su esperanza de que los nuevos elementos conduzcan a los autores intelectuales. Hasta ahora nadie ha sido acusado oficialmente como autor intelectual del asesinato y en marzo del 2019 la Fiscalía planteó la hipótesis de que era indiscutible que Marielle Franco fue víctima de una ejecución sumaria debido a su actividad política, una línea de investigación que se mantiene, aunque eso no excluye otras motivaciones. Y en Ecuador, mientras el gobierno enfrenta huelgas de hambre en varias cárceles donde hay muchísimos problemas y enfrentamientos entre los prisioneros, precisamente a raíz del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, el gobierno ha decretado el estado de excepción en 2 provincias y en una localidad de Guayas, donde se dan los mayores picos de violencia en este momento en ese país. La gota que colmó el vaso fue la muerte del alcalde de la ciudad de Manta, una ciudad muy importante, un puerto muy importante que demuestran una vez más la situación de violencia que vive ese país. El Comité de Seguridad de Ecuador acordó declarar por 60 días el estado de excepción y un toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y Los Ríos y en el municipio de Durán, un día después de que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado. El anuncio del nuevo estado de excepción fue realizado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante una reunión del Comité de Seguridad celebrado en Durán, municipio que registra uno de los índices más altos de violencia e inseguridad del país. Este nuevo estado de excepción decretado por el incremento de la criminalidad y la violencia abarca la provincia de Manabí y la vecina provincia de Los Ríos, que también limita con la provincia de Guayas, donde están Guayaquil y Durán. Los estados de excepción han sido recurrentes desde el inicio del mandato de Lasso en mayo de 2021 para intentar aplacar los picos de violencia de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. El asesinato de Intriago, uno de los alcaldes más populares de Ecuador, ha conmocionado a la sociedad y enlutado la campaña de las elecciones generales extraordinarias. Incluso varios candidatos han suspendido sus actividades en señal de duelo. Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, catapultada por la delincuencia callejera y la criminalidad organizada, ligada en gran parte al narcotráfico, que ha convertido a los puertos ecuatorianos en grandes trampolines para enviar cocaína a Europa y Estados Unidos. ONAJPU considera bienvenido pero insuficiente el adelanto de 3% otorgado desde julio a las pasividades mínimas que fue anunciado en las últimas horas por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. La presidenta de la organización, Estela Ovelar, dijo que aspira a que ese incremento no se descuente en el futuro como pretende el Poder Ejecutivo. Tengamos presente que no es para los más vulnerables, porque los que cobran 18, 19, 20 no van a tener este alcance. Si bien desde la organización vimos un buen saludo, digamos, que esto se diera, pero lo que se pretende que no se descuente, ¿verdad? Que no sea solo modo de adelanto, sino que fuera un incremento. ¿Por qué insistimos en esto? Porque la jubilación mínima hoy está en este monto debido a los aumentos que se daban diferenciales en julio, pero que quedaban sumados a la jubilación mínima. Entonces, bienvenido, pero insuficiente. Asimismo, Ovelar explicó que este martes se reúne el Consejo Directivo Nacional de ONAJPU para fijar la fecha de la movilización propuesta para septiembre y definir la plataforma reivindicativa. Seguimos insistiendo por el tema de soluciones habitacionales, vivienda, Sistema Nacional Integrado de Salud, derechos humanos sobre la violencia, abuso y maltrato, o sea, las reivindicaciones están sobre la mesa. El tema es no bajar los brazos, nuestros jubilados con este problema hídrico incluso no la vienen pasando bien.
Otro asunto, un informe de MISU, el colectivo Mujer y Salud en Uruguay, detectó falta de formación específica en derechos sexuales y reproductivos en operadores y operadoras judiciales. El relevamiento establece que hay un desfase entre las leyes vigentes y su aplicación en nuestro país. El concepto de derechos sexuales y reproductivos no está en ninguna de las sentencias estudiadas, más allá de que fueron los derechos vulnerados. Las personas más desprotegidas o que menos información tienen o que el Estado no les llegó con los servicios de prevención, de promoción y atención, son las que después no les puede caer el Poder Judicial con todo el peso de la ley, ¿no? Y eso es lo que nos estamos encontrando. En muchas de estas situaciones se opera discrecionalmente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que no operan ni por norma nacional, ni por tratados internacionales, ni por jurisprudencia en el campo de derechos sexuales y reproductivos, sino que actúan de acuerdo a sus sistemas de valores, a sus conceptos sobre cuál, por ejemplo, es el rol de la mujer en la sociedad. El relevamiento analizó 179 sentencias en las que no se identificó ninguna fundamentación jurídica con base a normativa nacional e internacional sobre derechos sexuales y reproductivos, lo que resta garantías al sistema judicial. Yo creo que no está garantizando, porque para garantizar un derecho que ya ha sido vulnerado, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, en la tapa del libro está que debo saber de qué se trata. Y no encontramos una sola conceptualización de derechos sexuales y reproductivos, pese a que la sentencia se dictaba en un caso de alguno de los componentes de derechos sexuales y reproductivos. Violencia sexual, aborto, enfermedades de transmisión sexual, maternidad subrogada. Otro tema. En el marco de la iniciativa Late Ciudad Vieja, la Intendencia de Montevideo inició una serie de obras en la calle Colón que pasará a ser, en un tiempo, semipeatonal. Esta transformación se suma a obras ya en proceso sobre la calle Rincón y también a las que habrá en la calle Reconquista, en busca de mejorar los espacios de circulación peatonal. Comenzamos esta segunda obra de lo que es el programa Late Ciudad Vieja, que trata de recuperar espacio público para peatones, que amplía las zonas de espacio verde, como es el caso de Reconquista, que es un proyecto de parque lineal. Ya habíamos comenzado, recuerdan, en mayo las obras de Rincón, ahora estamos comenzando Colón. En el día de hoy, desde aquí, desde Reconquista hasta la Rambla Portuaria. Los autos y los peatones van a estar transitando al mismo nivel. Eso de alguna forma le va a dar más espacio a los peatones para que sea un paseo más agradable y para que también la zona se vuelva a desarrollar en lo que es comercial y de forma turística también. Dotarla de más peatonales o semipeatonales en este caso, y también de agregarle verde a una ciudad que está dentro de lo que es la consigna Montevideo Más Verde. Invierte la relación que hoy tienen los vehículos respecto al peatón, se invierte y por lo tanto se va a disfrutar de un paseo que va a ser bueno para todos, para todas y nuestros turistas que nos visitan todos los años. Hablamos ahora de los precios de frontera y presten atención, la canasta básica de productos está 144% más cara en Salto que en la vecina ciudad argentina de Concordia. Así se puede apreciar en el último informe del Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay. El índice de precios de frontera se elabora en base a 8 rubros, entre ellos alimentos, bebidas, útiles escolares, transporte, productos del hogar y vestimenta. Al comparar precios a un lado y otro del puente de Concordia, la comparación muestra que la canasta del lado argentino es 59% más barata que la del lado uruguayo, o visto desde el punto de vista de Concordia, Salto está a 144% más caro. La mayor diferencia se da en el rubro de otros bienes, con un precio 245% mayor en Salto que del otro lado argentino,
seguido de bebidas alcohólicas y tabaco con 220% más y alimentos y bebidas no alcohólicas con 159% de recarga. En este último rubro hay 30 productos, constatándose que la diferencia de precios se amplió 13% respecto a la medición anterior en marzo y que desde septiembre de 2021 superó el 100%, siendo Salto 153% más caro entre septiembre de 2021 y mayo de 2023. El dato se conoce en el marco de la polémica interna en la coalición de gobierno por la aplicación de medidas para atenuar la caída de consumo y desempleo, especialmente en el litoral. Por ejemplo, los senadores Sergio Botana y Guido Manini Ríos cuestionan la falta de incentivos para defender el comercio y el empleo local. Salto tiene 12,5% de su población desempleada, el segundo lugar detrás de Durazno, que encabeza el ranking con 16,3 personas que quieren trabajar y no encuentran dónde. Casi despedida, tiempo de el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet. Sí, repasamos los datos para la zona metropolitana en los próximos 3 días. Empezamos por mañana, miércoles 26 de julio. Hay probabilidad de lluvias en la mañana, sí, sobre todo, luego empieza a mejorar, 10 grados la mínima y 14 la máxima. Esas lluvias mencionadas por Natalia que se espera se den mañana en capital y cercanías son las únicas previstas para esa región del país. Les diría que por bastante más que las próximas 48 horas, pero para no adelantarnos tanto, el jueves 27 de julio se espera que el cielo esté nuboso, por momentos soleado, con neblinas, la mínima será de 7 grados y la máxima de 12. Y el pronóstico es similar para el viernes 28 de julio, con una mínima de 6 grados y una máxima de 12. Sí, vamos otra vez habituándonos a temperaturas bajas, ¿no? De a poquito, desde el fin de semana hemos venido cayendo. Sí, pero está anunciado una suerte de veranillo para la semana próxima. Vamos a ver cómo sigue el pronóstico, porque a veces varía con las horas. Nos vamos. Nos vamos, hemos llegado al final, ya viene el lado B, como siempre a esta hora, la pantalla de TV Ciudad, y en próximas ediciones estaremos en contacto otra vez. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. El fiscal Ricardo Percivale solicitó la apertura de una indagatoria penal anexa al expediente de las muchachas de Abril para investigar la muerte de un oficial del ejército y de un policía durante el violento operativo de abril de 1974. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará en noviembre a China en su primera visita al país asiático para participar de la 16ª edición de la cumbre empresarial China-LAC en Beijing. También visitará Paraguay para la asunción del presidente electo, Santiago Peña. ONAJPU consideró bienvenido pero insuficiente el aumento de 3% para las jubilaciones mínimas anunciado por el gobierno. La presidenta de la organización aspira a que este incremento no se descuente en el futuro, como pretende el Poder Ejecutivo. El gobierno extenderá durante un mes el apoyo para que los sectores vulnerables accedan a agua embotellada, según anunció el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El ex jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, destituido en 2020 por reunirse con Gustavo Leal, fue designado como nuevo jefe de policía de Maldonado, cargo que ocupó durante los últimos años del gobierno del Frente Amplio. La planta desalinizadora adquirida por la Universidad Tecnológica que llegará esta semana a Uruguay es resultado de un proyecto académico iniciado en 2012 a través de la ANI, según afirmó Héctor García, coordinador de un posgrado de agua de la UTEC. El Zunca realizará este miércoles un paro general parcial por la muerte de 2 trabajadores en una obra de Maldonado. El sindicato de aduanas manifestó preocupación por la política de control de riesgo llevada adelante por la Dirección Nacional de Aduanas. Desde el sindicato se afirma que faltan tecnologías y recursos humanos para hacer los controles. En España prosiguen las negociaciones para formar gobierno. El candidato del Partido Popular está lejos de lograr un acuerdo, mientras el presidente Pedro Sánchez depende de la voluntad de los independentistas catalanes. La justicia brasileña avanza en el esclarecimiento del asesinato de la activista y concejala carioca Marielle Franco, según el ministro de Seguridad Flavio Dino. Uno de los sospechosos llegó a un acuerdo y confesará su participación en el crimen.